Hola a todos, esta es la lectura número 48 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristo, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Hoy vamos a continuar nuestra lectura en la página 610. El día del juicio. Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El que oye las palabras de Jesucristo y no las guarda, será juzgado en el último día por la misma palabra que no guardó. Esta es una promesa salida de la boca de Jesucristo, y no guardar las palabras de Jesucristo es no darle importancia a las cosas que Jesucristo dijo. Eso significa que si Jesucristo dijo que su Padre Celestial nadie lo ha visto jamás, ni nadie ha escuchado su voz jamás, entonces ninguno de los que adoran al Dios de los judíos en las iglesias cristianas ha guardado las palabras de Jesucristo, porque según las escrituras, a este Dios de los cristianos no solo lo han visto muchos, sino que también muchos han hablado con él. Y eso es no guardar las palabras de Jesucristo. Y no guardar las palabras de Jesucristo es igual a no creer en las palabras de Jesucristo. El que no cree en las palabras de Jesucristo tampoco cree en el que lo envió. Juan 12:44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Eso significa que los 2.200 millones de cristianos que adoran al Dios de los judíos, que es totalmente contrario a todo lo que enseñó Jesucristo, ni creen en Jesucristo, ni creen en el Padre Celestial que envió a Jesucristo, y por eso serán juzgados en el día postrero de acuerdo a la palabra que Jesucristo habló. Ahora veamos lo que cuenta el apóstol Juan de lo que vio en su visión apocalíptica cuando llegó la hora del juicio. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora del juicio llega cuando se empiece a predicar el evangelio eterno, porque el evangelio eterno es el evangelio de la vida eterna predicado por Jesucristo. Por tanto, el evangelio eterno es la palabra que Jesucristo habló y por medio de la cual serán juzgados todos los que no le hicieron caso a Jesucristo. Por eso el ángel lo va a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque toda nación, tribu, lengua y pueblo serán juzgados de acuerdo al evangelio eterno que es la palabra de Dios traída por Jesucristo. Sigamos con lo que vio Juan. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto significa que cuando se predique el evangelio eterno, también caerá Babilonia, la doctrina con la que predican todas las rameras de la tierra, y por la cual serán juzgados todos los muertos espirituales de la tenebrosa era cristiana. Apocalipsis 14:9. El tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Cuando se predique el evangelio eterno, se sabrá quiénes son los que adoran a la bestia y a su imagen, y también se sabrá cuáles son los que tienen que beber el vino de la ira de Dios. Ahora veamos lo que siguió después de que Juan escuchó a estos tres ángeles. Apocalipsis 14:14.
Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, declarando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Para poder comprender lo que cuenta aquí el apóstol Juan, primero veamos lo que dijo Jesucristo acerca de la mies. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obrero a su mies. Ahora veamos nuevamente el significado de mies. Mies, del latín mesis, conjunto de cereales cosechados. Agricultura, cereal maduro, segar la mies. Las doradas mieses cubrían toda la extensión del campo. Agricultura, tiempo de siega y cosecha de granos. Agricultura, sembrados o campos de cereales. Nota: en plural, mieses. Gran Diccionario de la Lengua Española, Larousse. Mies es el nombre que se utiliza para los sembrados de cereales, y el trigo es un cereal. Por lo tanto, cuando esta profecía habla de segar la mies de la tierra, está hablando de recoger el trigo. ¿Recuerda la parábola del trigo y la cizaña? Pues esta profecía corresponde al momento de la siega mencionado en aquella parábola. Veamos. Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Correspondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Eso significa que la mies es lo que produjo la buena semilla, y la buena semilla, el trigo, es la palabra de Dios, sembrada por Jesucristo para producir los hijos del reino. Pero eso también significa que los racimos de las uvas maduras de la tierra que recogieron cuando la tierra fue segada corresponden a los hijos del malo, que fueron producidos por la cizaña que sembró el diablo. Y como usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que después del concilio de Nicea empezaron a nacer los hijos del malo, que impusieron como Dios por decreto. Entonces, para nosotros es bastante fácil comprender que fue en el concilio de Nicea donde el diablo sembró la cizaña en medio de la buena semilla, el trigo, que había sembrado Jesucristo. Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y como la profecía dice que cuando la tierra sea segada llegará el fin del siglo, entonces también podemos comprender que el fin del siglo será cuando se derrame las 7 copas de la ira de Dios en la tierra, porque los racimos de las uvas que recogieron cuando segaron la tierra fueron echados en el gran lagar de la ira de Dios, donde serán echados todos los que adoran a la bestia y a su imagen, cuando las copas de la ira de Dios sean derramadas en la tierra. Apocalipsis 14:19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra,
y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. El proceso ancestral para extraer el vino de las uvas después de ser cortada se iniciaba pisando las uvas en un recipiente grande o en una especie de piscina o estanque para extraer la calidad de las uvas. Y este versículo enseña que las uvas fueron echadas en un gran lagar y también revela que el lagar está fuera de la ciudad. Sabemos que los que adoran a la bestia y a su imagen, el anticristo, son los que adoran afuera de la ciudad, son los que no adoran en el templo de Dios, son los que huyarán la santa ciudad 42 meses. También son los que Juan no podía contar como adoradores de Dios. Eso significa que estos que adoran fuera de la ciudad son los racimos de uvas que serán echados en el gran lagar de la ira de Dios el día que la tierra sea cegada con el contenido de las 7 copas de la ira de Dios, porque con el contenido de las 7 copas Dios separará el trigo de la cizaña. Ahora veamos lo que significa la ira de Dios. Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si la ira del hombre no obra la justicia de Dios, es porque la ira de Dios no obra igual que la ira de los hombres. Es porque Dios no utiliza su ira como la utilizan los hombres. Es porque Dios utiliza su ira para hacer justicia. Los hombres no utilizan su ira para hacer justicia. Los hombres utilizan su ira para formar contiendas y causar males. Eso quiere decir que la ira de Dios no es para formar contiendas ni para causar males, porque la ira de Dios es para obrar justicia en los hombres. La ira de Dios es contraria a la ira del diablo, porque el diablo, para aplacar su ira, ordena matar personas. Números 25:4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. El Dios Todopoderoso nada tiene en común con el Dios que adoran en las iglesias cristianas, porque el Dios del cielo es perfecto, y en la perfección el nivel de maldad es cero, y según el testimonio que entregan las escrituras acerca de las uvas que fueron echadas en este gran lagar de la ira de Dios, aquellos racimos serán pisados para extraer la calidad de las uvas por el jinete del caballo blanco que con justicia juzga y pelea y cuyo nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que el jinete del caballo blanco juzga y pelea con la palabra que Jesucristo habló. Y también sabemos que la palabra que Jesucristo habló es la que juzgará en el día postrero a los que no recibieron las palabras de Jesucristo. Veamos, Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Eso significa que las uvas serán echadas en el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Serán echadas en el lagar el día postrero. Y esos son los que no recibieron las palabras de Jesucristo. Eso también significa que lo que hace al pisar las uvas el jinete del caballo blanco, que con justicia juzga y pelea, es juzgar con justicia a los que no recibieron las palabras de Jesucristo. Apocalipsis 14:20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Entonces lo que salió de las uvas el día del juicio fue solo sangre, y si al ser juzgadas las uvas por la palabra de Dios
solo salió sangre, es porque estos hombres no pueden heredar el reino de Dios, porque la sangre no puede heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 15:50. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por tanto, las uvas que produjo la cizaña que había sembrado el diablo y que son todos los que adoran a la bestia fuera de la ciudad, no pueden heredar el reino de Dios, porque ellos no han adorado nunca a Dios, sino a la bestia. Este es el veredicto del día del juicio, que tanto ha atormentado a los moradores de la tierra. Ninguno de los que adoran al Dios de los judíos y al Hijo del Dios de los judíos fuera de la ciudad puede heredar el reino de Dios. O, dicho de otra forma, todos los que adoran al Dios de los judíos en las horripilantes iglesias cristianas fueron condenados al día del juicio por no haberle hecho caso a las advertencias de Jesucristo. Jesucristo había prometido que aquellos que no recibieran su palabra serían juzgados por la palabra que él hablaba, y la palabra que Jesucristo habló determinó en el día del juicio que 2000 años después de que Jesucristo sembró la buena semilla, la única mies que produjo la viña de la tierra se produjo antes de que el diablo sembrara la cizaña en el concilio de Nicea, porque los únicos que heredaron el reino de los cielos fueron los cristianos primitivos que defendieron el testimonio de Jesucristo hasta la muerte. Por eso los racimos de uva fueron apartados de la mies cuando la tierra fue segada, porque estas uvas no germinaron de la semilla del sembrador que sembró la palabra de Dios. Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra, sino de la cizaña que había sembrado el diablo. Mateo 13:38. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Las uvas que sembró el diablo no pueden heredar el reino de Dios, porque no son hijos de Dios, porque no creyeron en el Hijo de Dios que tiene la vida eterna, y por eso cuando la tierra sea cegada, lo que tendrán sobre ellos será la ira de Dios para que la justicia obre en ellos. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los que adoran a la bestia y a su imagen, el anticristo, serán condenados el día del juicio por haber despreciado la luz traída por Jesucristo, y por eso serán echados a las tinieblas de afuera. Ahora le pido a usted que lee, que por favor active todos sus sentidos para interpretar estos versículos. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino solo nacen mediante las enseñanzas de Jesucristo, porque los hijos del reino brotarán de la buena semilla que sembró en la tierra el Hijo del Hombre. Mateo 13:37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino de los cielos no nacen de las enseñanzas de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, lo que está diciendo aquí Jesucristo es que si los hombres hubiesen tenido fe en él, como la tuvo el centurión, los hijos del reino no habrían sido echados a las tinieblas de afuera. También quiso decir Jesucristo que los que vinieron de oriente y de occidente tuvieron más fe en Abraham e Isaac y Jacob
que en el Hijo del Hombre, porque en lugar de haberse sentado al lado del Hijo del Hombre, que fue el que vino a crear los hijos del reino, en quienes creyeron los que vinieron de oriente y de occidente, fue en Abraham, Isaac y Jacob, sin importarles que Abraham, Isaac y Jacob jamás hablaron del reino de los cielos. Ellos solo hablaron de una tierra prometida, porque esa fue la única promesa ofrecida por el Dios de ellos. Eso también significa que entre los judio-cristianos que adoran en las tinieblas de afuera están los hijos del reino. Entre los judio-cristianos están los que se unirán a Miguel en su lucha contra el dragón y sus ángeles. Entre los judio-cristianos están los primeros escogidos que serán sellados en su frente por el quinto ángel. Entre los judio-cristianos están muchos de los que conformarán aquella gran multitud que no se podía contar y que habían salido de la gran tribulación. Todos estos terminaron siendo echados de las tinieblas de afuera por haberse sentado con Abraham, Isaac y Jacob, creyendo que éstos estaban en el reino de los cielos, y por creer que, adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, estarían ellos también en el reino de los cielos. Ahora veamos cómo explicó Jesucristo que serían separados los hijos del reino de los hijos del malo que sembró el diablo. Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos hijos del reino que fueron echados a las tinieblas de afuera por haberse sentado con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, son los escogidos que el príncipe Miguel viene a despertar para liberarlos del engaño. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Según lo dicho por Daniel, todos serán despertados, o sea que todos los que vinieron de oriente y de occidente a sentarse al lado de Abraham, Isaac y Jacob, serán despertados con la verdad que trae el príncipe Miguel. Aunque no todos serán despertados para vida eterna. Ahora veamos cuándo serán echados a las tinieblas de afuera los hijos del reino. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Abraham, Isaac y Jacob son las principales estrellas que brillan en el cielo del Dios de los judíos, y estas estrellas que brillan en el cielo del Dios que adoran en las iglesias se caerán del cielo, porque las potencias de aquel cielo inexistente serán conmovidas y ya no tendrán sitio en el reino de los cielos. Cuando el príncipe Miguel sea levantado por Dios en la tierra para preparar el regreso de Jesucristo, con sus 144,000 terminará con la gran tribulación que generan las langostas de la tierra, predicando que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios del reino de los cielos. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Con la apertura de este sello sucederá el terremoto espiritual más grande que sucederá en la tierra, y el sol se pondrá negro como tela de silicio, porque se apagará
todo lo que brilla en la tierra, porque todo lo que brilla en el cielo del Dios que adoran en las iglesias cristianas pertenece a las tinieblas de la bestia, y la luna se volvió toda como sangre, porque la luna simboliza las tinieblas, y sangre es la única vida que producen las tinieblas, y las estrellas se cayeron sobre la tierra, porque el gran terremoto que genera la apertura del sexto sello sucederá en el cielo, donde las iglesias mantienen a Abraham, Isaac y Jacob como grandes hombres de Dios, y por eso estas estrellas que brillan en los cielos, que se enrollan como un pergamino, se precipitarán a tierra, y con ellas también los judeocristianos que se han sentado al lado de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, los hijos del reino que ahora están sentados al lado de Abraham, Isaac y Jacob serán echados en las tinieblas de afuera por haberse sentado al lado de Abraham, Isaac y Jacob, en lugar de haberse sentado al lado de Jesucristo. Isaías 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Los cielos donde están Abraham, Isaac y Jacob brillando junto al Dios que les hizo las promesas, desaparecerán, porque aquel cielo gobernado por el perverso Dios de Abraham, Isaac y Jacob no era más que un cuento macabro edificado sobre crímenes, pestes, genocidios y sobre todo tipo de injusticia. Por eso, cuando venga el príncipe Miguel como mensajero del Dios Todopoderoso, aquel cuento será enrollado como quien enrolla un pergamino que contiene un cuento de terror. Apocalipsis 6:13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todos sabrán que aquel Dios no reina en los cielos, sino en el infierno, porque el Dios de Abraham, Isaac y Jacob solo reina sobre las tinieblas que están afuera de la santa ciudad, y todos los que hicieron parte del ejército con el cual se levantó el Dios de ellos caerán como se cae la hoja de la parra, y todos los judeocristianos que vinieron de oriente y de occidente a sentarse al lado de Abraham, Isaac y Jacob, en lugar de haberse sentado al lado de Jesucristo, comprenderán que han sido siervos inútiles para Jesucristo, porque jamás han defendido la palabra de Dios traída por Jesucristo. Mateo 25:30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién sirven estos siervos inútiles que se sentaron con Abraham, Isaac y Jacob? Es al Dios de Abraham, Isaac y Jacob que adoran en las iglesias cristianas. Por eso estos siervos inútiles serán echados a las tinieblas de afuera, donde serán echadas las uvas que recogieron el día que cegaron la tierra, porque ellos son los que han pisoteado la santa ciudad 42 meses, y también son los que le pidió a Juan no medir, porque ellos no adoraron en el templo de Dios. Todos ellos son siervos inútiles para el Dios Todopoderoso y para el Cordero de Dios, porque todos estos siervos inútiles adoran a la bestia y a su imagen, el anticristo, y por eso sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y según las Escrituras, todos los que no estén escritos en el libro de la vida del Cordero serán echados en el lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y los que no están escritos en el libro de la vida son los que adoran a la bestia y a su imagen. Apocalipsis 14:9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. A los que adoran a la bestia y a su imagen serán echados en gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 14:19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Esto significa que el lagar de la ira de Dios, donde serán echadas las uvas que recogieron el día que cegaron la tierra, es el mismo lago de fuego
donde serán echados los que no están escritos en el libro de la vida, porque aquellos racimos de los que solo salió sangre no pueden ser inscritos en el libro de la vida. Bueno, vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos hasta la página 616. Compartan estos videos para que esta palabra siga corriendo y llegue a más personas. Inscríbanse, denle me gusta, visiten el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.